Hola, pues seguimos leyendo el documento Una geometría esencial del triángulo. Vamos a ver las coordenadas de algunos puntos notables, puntos importantes en el triángulo, los primeros que nos vamos a encontrar, y para ello pues usaremos lo que vimos ayer, la propiedad de división de un segmento en una razón dada, que nos permitía, sabiendo las coordenadas de dos puntos P y Q, pues hallar un punto que esté en el segmento determinado por P y Q, dividiéndolo en una razón dada. Y que se hacía pues de una forma más o menos simple, multiplicando el número Q por las coordenadas de P y el número P por las coordenadas de Q. Sumando los resultados nos aparecía las coordenadas del punto que divide al segmento en la razón dada. Para ello es conveniente, es necesario, lo usamos, que los puntos tengan la misma suma en sus coordenadas. Como los puntos los podemos multiplicar por un factor, las coordenadas de los puntos los podemos multiplicar por un factor, pues siempre podremos conseguir a la hora de efectuar la operación que los dos puntos partan con la misma suma de coordenadas. Bien, coordenadas de puntos sencillos. Los más sencillos serían los vértices A, B y C del triángulo de referencia. Si cojo el punto A, cuando le pongo la primera coordenada, estoy poniendo el área del triángulo ABC. Aquí estoy poniendo el área del triángulo ACA. Y aquí el área del triángulo AAB. Estas dos áreas valen cero. Esta sería el área del triángulo entero. Pues entonces puedo dividir por el área y tendría coordenadas 1, 0, 0. Y lo mismo las otras coordenadas. Para ya inmediatamente aplicar la propiedad que acabamos de ver de la división de dos puntos de un segmento en una razón dada, puedo considerar el punto B y el punto C y hallar las coordenadas del punto medio de B y C, que dividirían al segmento en la razón 1, 1. Pues entonces sumaría 1 por una coordenada más 1 por las otras coordenadas y me daría las coordenadas del punto de división, que en este caso es el punto medio. También podríamos hacer, como hemos hecho aquí, medir las áreas del punto medio con los lados BC, A y AB, pero bueno, lo hemos hecho aquí con las coordenadas. Eh, las coordenadas las coordenadas de los puntos que están sobre la recta BC pues van a tener la primera coordenada 0, ya que el área del triángulo PBC, que es la que va en la primera coordenada, pues es 0. Y algo parecido pues pasa con los puntos que están en los otros lados del triángulo. Volviendo a usar otra vez la fórmula de la división de un punto en una razón dada, pues nos podemos fijar en el punto que divide al segmento AM en la razón 2, 1. En principio es un ejemplo, pero es muy importante, os hemos señalado este punto. Para poder hacer esa operación, pues representaría el punto A de la forma 2, 0, 0 en vez de 1, 0, 0, para que tenga la misma suma que el punto medio del lado BC. Siendo los dos puntos con la misma suma, puedo efectuar la operación sencilla para hallar la división de un punto en una razón dada. Y en este caso, si quiero la proporción 2, 1, que divida a m en la proporción 2, 1, pues multiplicaría una vez la coordenada de A y dos veces la coordenada de M. Y de esa forma me saldría el punto de coordenadas 2, 2, 2 o bien 1, 1, 1,
Si dividimos todo por 2, me aparecería el punto 1, 1, 1. Esas coordenadas son simétricas respecto de las tres coordenadas, o sea, de los tres lados. ¿Eso qué me dice? Pues que lo mismo me saldría si en vez de coger el punto A y el punto medio del lado BC, hubiera cogido el punto B y el vértice B y el punto medio del lado CA. O el vértice C y el punto medio del lado AB. Y entonces aquí obtenemos la propiedad conocidísima de que el- las tres medianas del triángulo se cortan en el baricentro, se cortan en un punto, son concurrentes y al punto donde se cortan pues se le llama baricentro. También se podría demostrar a lo mejor más geométricamente sin basarse en las coordenadas, pues que los tres triángulos GBC, GCA y GAB pues tienen la misma área. Y entonces sería otra explicación de que las coordenadas del baricentro pues son 1, 1, 1. Bien, para hallar las coordenadas del incentro nos podemos fijar que los triángulos IBC, ICA e IAB pues tienen por bases los lados del triángulo y por altura común el radio de la circunferencia inscrita. Por tanto, las áreas de estos triángulos son respectivamente un medio de A por R, un medio de B por R y un medio de C por R. Entonces, al simplificar esas tres cantidades, a quitar los un medio y quitar la R, pues me quedarían las coordenadas A, B, C. Y esas son las coordenadas baricéntricas del incentro. Las coordenadas del circuncentro pues también se pueden obtener de una forma un poco más laboriosa, teniendo en cuenta que los triángulos en este caso que calculan las coordenadas baricéntricas OBC, OCA y OAB son todos isósceles que tienen de lado igual el radio de la circunferencia circunscrita y el ángulo que abarca los dos radios, por ejemplo, correspondientes al lado BC, pues sería el doble del ángulo inscrito A. Este ángulo mide el doble que el ángulo A. Pues con eso podemos ir hallando las áreas de los triángulos OBC, OCA y OAB. Aquí están puestos los tres de tirón para calcular las coordenadas baricéntricas. Pues las tres áreas de esos triángulos pues sería por la fórmula del área del triángulo, de multiplicar los lados del triángulo por el seno del ángulo que abarcan y dividirlo por 2, pues se aplica a los tres triángulos. Rápidamente las R aparecen en los tres coordenadas, las podemos eliminar, lo mismo que el 1 medio. El seno del ángulo doble se puede descomponer como el producto del seno de A por el coseno de A por la fórmula del ángulo doble. Y ahora por el teorema del seno, el seno de A, seno de B, seno de C, pues son proporcionales a A, B y C por el teorema del seno, digo. Y el coseno de A, coseno de B, coseno de C lo sustituimos por, por su fórmula conocida del teorema del coseno. Y de esa forma aparecen las coordenadas baricéntricas del circuncentro. Aquí rápidamente se puede observar directamente, ¿no?, que si el triángulo es rectángulo en A, pues esta coordenada sería 0 y el punto estaría en el lado BC, que es conocido, ¿no? Bien, hay una fórmulas que se suelen dar, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, en términos de
de S mayúscula, que aparece aquí ya por primera vez, ¿no?, en nuestro trabajo. Ese se suele llamar en la geometría del triángulo al doble del área del triángulo ABC. Y ocurre que la suma de estas coordenadas escritas de esta forma, pues suman 4s cuadrado, pues siendo, como hemos dicho, s no el área del triángulo, sino el doble del área. Bueno, pues aquí hay una cuenta, ¿no?, de hacer este producto, desarrollarlo, o sea, desarrollar estos productos, esta suma de estas coordenadas, y aparece esta fórmula que se puede descomponer en factores y para ponerlo en la forma de la fórmula de Herón, pues se introducen estos denominadores y se extraen estos factores, con lo cual aquí tenemos el doble, o sea, tenemos el, el cuadrado del área del triángulo. Aquí tendríamos un 4 que saldría de elevar un 2 al cuadrado, y este es el factor extra que tiene la fórmula de 4s al cuadrado. Total, que al sumar las coordenadas del circuncentro nos aparece 4s cuadrado. Igual que hemos hallado el área del incentro, teniendo en cuenta aquí el radio de la circunferencia inscrita, también podemos hallar las coordenadas por ejemplo, del excentro correspondiente al ángulo B, formando la circunferencia S inscrita correspondiente al ángulo B y trazando los exradios desde ese punto. Pues el área del triángulo IBC, del triángulo IBCA y IBAB, pues se expresan con esta fórmula. Por ejemplo, este área del triángulo IBBC, pues la base es B y la altura es el exradio de la circunferencia S inscrita, y así los otros también. Observamos una novedad, que este área tiene signo negativo porque el triángulo ICA tiene una orientación distinta de los otros dos. En coordenadas baricéntricas, tanto las las longitudes, las longitudes de segmentos o la medida de los ángulos se consideran con signo. Bueno, aquí viene un ejemplo más, ¿no? Esto lo podemos dejar para completar, ¿no? Porque son cuentas, ¿no?, de aplicación de la fórmula de división de un segmento en una razón dada. Yo, si tengo ya la área de las coordenadas del circuncentro y las del baricentro, puedo hallar las coordenadas del ortocentro, teniendo en cuenta que esos tres puntos están alineados en la recta de Euler, y lo único que tengo que saber bien es la razón en la que este punto divide al segmento formado por estos dos. Si esta razón es 3 menos 2, pues no hay nada más que poner esos números en la combinación lineal de las coordenadas de los dos puntos conocidos, y nos saldrá el área del nuevo punto. Observamos rápidamente algún ajuste que hay que hacer, porque, por ejemplo, ¿no?, esto sería ya el resultado que me va a dar, ¿no? Esto es la fórmula de las coordenadas del ortocentro. Para llegar a eso, lo que hemos hecho es, pues, poner las coordenadas que hemos hecho, pero como hemos averiguado que la suma de las coordenadas del circuncentro es 4s cuadrado, y la suma de estas coordenadas es 3, pues lo que hacemos es multiplicar
estas coordenadas por 4s cuadrado y estas coordenadas por 3. De esa forma, las dos coordenadas van a... Esas dos coordenadas van a sumar lo mismo y podemos, para hallar las coordenadas del punto H, pues multiplicar directamente todas estas coordenadas por -2 y estas coordenadas por 3, porque la división es 3 menos 2. La razón de división es 3 menos 2. Bien, luego pues hay aquí ya una manipulación algebraica, reducción, tal, y nos aparece este factor con la primera coordenada, que eso es una cosa que debemos tener en cuenta muchas veces, la simetría. Yo, para hacer unas coordenadas baricéntricas de un punto que tiene unas coordenadas simétricas, pues me basta hacer el cálculo para la primera y las demás se calcularán de forma cíclica. Y así pues llegamos a estas coordenadas. Y manipulando aquí un poco lo que es esta cantidad, pues lo convertimos en la tangente de A. Y ya sí que dejamos como ejercicio o como complemento el cálculo de el centro de las coordenadas del centro de los 9 puntos, de una forma parecida, ¿no? Que esto pues me parece que viene exactamente igual en el libro de Bourdieu. Bien, y ya estaría este apartado. Así que recordemos, división de un punto en una razón dada nos permite hallar las coordenadas de puntos, sabiendo los puntos de los extremos, con la precaución de ponerlos con la misma suma. ¿Vale? Esto lo dejamos para una lectura voluntaria y que, digamos, pues no entra en el examen.